Bienvenidos a Relaciones Internacionales en Minutos, el podcast que te trae los temas más relevantes de relaciones internacionales. De una forma fácil, simple y directa. Soy Pedro. Y junto a mis compañeros Gaby y Lucas, vamos a desmenuzar un tema que genera mucha controversia: la postura de Brasil frente a la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo interesante de este caso es que nos lleva a cuestionar algunos principios básicos de las relaciones internacionales. ¿Hasta qué punto un país debe priorizar sus propios intereses nacionales por encima de la defensa de la democracia? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de cada enfoque? Exacto. Y para hacerlo más interesante, la relación entre Brasil y Venezuela ha sido un sube y baja a lo largo de los años, ¿verdad? Totalmente. Hemos visto cómo la relación ha fluctuado, dependiendo del partido en el poder en Brasil. Durante los gobiernos del PT, la relación con Chávez y luego con Maduro era cercana. Sin embargo, con Bolsonaro, Brasil rompió relaciones diplomáticas y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Y ahora con Lula de vuelta parece que hay un acercamiento con Maduro. Justamente. Y eso nos lleva a la pregunta clave de este deep dive. ¿Estamos hablando de un cambio motivado por la ideología o por el pragmatismo político? Buena pregunta. Desde una perspectiva realista, lo que prima es el interés nacional. Para Brasil, tener buenas relaciones con Venezuela puede traer beneficios concretos: estabilidad en la frontera, seguridad energética y la oportunidad de fortalecer su liderazgo regional. Claro. Pero aquí viene la parte complicada. La legitimidad de la reelección de Maduro está en entredicho. Muchos la consideran fraudulenta. Entonces, ¿cómo puede Brasil justificar su acercamiento sin que parezca que está haciendo la vista gorda ante posibles violaciones democráticas? Es un dilema. Por un lado, Brasil, con su política exterior, tradicionalmente no intervencionista, podría argumentar que no le corresponde inmiscuirse en los asuntos internos de otro país soberano. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto se puede defender la soberanía de un país si sus prácticas socavan los principios democráticos? Y aquí entra en juego la perspectiva de la escuela inglesa, que pone énfasis en la importancia de mantener normas y reglas internacionales. Aceptar un régimen cuestionable, incluso por razones estratégicas, podría afectar la credibilidad de Brasil a nivel mundial. Exacto. Es la eterna disyuntiva entre el pragmatismo y los principios. Y las apuestas son altas. Si Brasil es percibido como un país que se acerca a líderes autoritarios por conveniencia, corre el riesgo de alienar a aliados clave y dañar su reputación internacional. Y no olvidemos las implicaciones a nivel regional. La postura de Brasil frente a Venezuela va a tener repercusiones en toda América Latina. Países como Argentina y Colombia aún están definiendo su posición, mientras que Uruguay y Ecuador han sido más críticos con Maduro. Esto podría generar una fragmentación dentro de bloques regionales como Mercosur, un bloque comercial sudamericano y la CELAC. Una organización más amplia de países latinoamericanos y caribeños. Absolutamente. Y desde una perspectiva constructivista, la percepción es clave. No importa si Brasil realmente se está alineando ideológicamente con Maduro. Lo que importa es cómo otros países interpretan esa relación. Si la ven como un apoyo al régimen de Maduro, Brasil podría perder su posición de mediador neutral en las crisis regionales. Entonces, estás diciendo que incluso si las acciones de Brasil están motivadas por el interés propio, la forma en que se perciben puede tener tanto impacto en su posición internacional como las acciones en sí. Sin duda. Es una red compleja de percepciones, acciones y consecuencias. Brasil debe actuar con mucha cautela si quiere evitar ser etiquetado como un país que apoya el autoritarismo, lo que podría llevar a presiones diplomáticas y económicas de grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Parece que Brasil está caminando por la cuerda floja. ¿Cómo crees que puede mantener una relación de trabajo con Venezuela sin comprometer su posición en el escenario mundial? Desde una perspectiva realista, Brasil necesita una estrategia diplomática muy cuidadosa. Se trata de encontrar el punto medio, asegurar sus intereses sin alienar a sus aliados ni comprometer su compromiso con la democracia. No será fácil, pero no es imposible. Y no podemos olvidar el impacto que esto podría tener en la reputación de Brasil, como defensor de la democracia y los derechos humanos. Si se lo percibe como un país que tolera las acciones de Maduro, podría socavar su credibilidad al momento de abogar por los principios democráticos en otras partes del mundo. Exacto. Imaginemos por un momento que somos un país que enfrenta una situación similar, tal vez luchando contra el autoritarismo o un retroceso democrático. ¿Acudiríamos a Brasil en busca de apoyo si se le ve haciendo la vista gorda ante estos problemas en Venezuela? Probablemente no. Sería como sacrificar la credibilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo. Y eso nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cuál es el objetivo final de Brasil? ¿Qué espera lograr manteniendo estas relaciones amistosas con Maduro? ¿Se trata únicamente de intereses económicos y estratégicos o hay una estrategia geopolítica más amplia en juego? Están tratando de posicionarse como un actor clave en la mediación de una solución a la crisis venezolana, por ejemplo. Es una posibilidad. Pero es una apuesta arriesgada.
Si esos esfuerzos de mediación fracasan, o si la situación en Venezuela continúa deteriorándose, Brasil podría encontrarse atrapado en una situación muy difícil. Podrían terminar siendo vistos como cómplices de la crisis, lo que dañaría aún más su reputación internacional, y podría tener consecuencias diplomáticas o económicas. Es un equilibrio delicado, sin duda, y hay mucho en juego, no solo para Brasil, sino para toda la región. Recordemos también lo que mencionamos antes. La forma en que se presenta la situación en los medios de comunicación y la opinión pública juega un papel muy importante en la configuración de las percepciones, tanto a nivel nacional como internacional. Vivimos en una era de sobrecarga de información donde las narrativas se pueden manipular y amplificar fácilmente a través de las redes sociales y otros canales. Es más importante que nunca ser consumidores críticos de la información. Cuestionar las fuentes, considerar diferentes perspectivas y desconfiar de las narrativas simplistas que intentan reducir los temas complejos a blanco y negro. Debemos ser conscientes del potencial de la desinformación para distorsionar nuestra comprensión de la situación. Y no olvidemos que la desinformación a menudo se utiliza como arma para silenciar la disidencia o deslegitimar los puntos de vista opuestos. Es crucial abordar este tema con matices y reconocer que hay múltiples perspectivas e interpretaciones en juego. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿la postura de Brasil sobre Venezuela está impulsada por la ideología o el pragmatismo? Parece que la respuesta es más complicada que un simple una o la otra. Es probable que sea una interacción compleja de ambos factores influenciada por la política interna, las consideraciones geopolíticas, los intereses económicos e incluso los lazos históricos. Y todo esto se desarrolla en un contexto de dinámicas de poder global, cambiantes inestabilidad regional y la amenaza constante de la desinformación. Hemos cubierto mucho terreno hoy, pero creo que es importante dejar a nuestros oyentes con algunas conclusiones clave. Primero, la decisión de Brasil de acercarse a Maduro tiene implicaciones significativas tanto para sus propios intereses nacionales como para el panorama regional y global más amplio. En segundo lugar, esta situación pone de manifiesto la tensión entre el pragmatismo y los principios en las relaciones internacionales, una tensión con la que se enfrentan muchos países. Y por último, nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y la alfabetización mediática en una era de sobrecarga de información. Necesitamos ser conscientes de las narrativas que se nos presentan y cuestionar las motivaciones de quienes las configuran. Exactamente. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración de las narrativas y la comprensión de las complejidades del mundo que nos rodea. Ahora bien, antes de concluir, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta que invita a la reflexión. Hemos hablado de los posibles riesgos y recompensas para Brasil en su enfoque hacia Venezuela, pero ¿qué pasa con el propio pueblo venezolano? ¿Cómo se tienen en cuenta sus voces y perspectivas en esta ecuación? A menudo en las relaciones internacionales nos centramos en las acciones de los estados y los gobiernos, pero es fundamental recordar la dimensión humana. El pueblo de Venezuela se enfrenta a enormes desafíos, dificultades económicas, inestabilidad política, malestar social. Sus voces y experiencias deben estar en primer plano en cualquier debate sobre el futuro de su país. Es fácil dejarse llevar por el juego geopolítico, pero no debemos perder de vista el coste humano de estas decisiones. Así es. Mientras seguimos esta historia en desarrollo, les animo a buscar perspectivas diversas, a escuchar las voces de los propios venezolanos y a considerar el impacto de estos acontecimientos en sus vidas. Y con esto llegamos al final de otro Deep Dive aquí en Relaciones Internacionales en Minutos. Muchas gracias por acompañarnos, Gaby, y a ti también, por supuesto. Y a todos ustedes, queridos oyentes, por su tiempo y atención. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre este complejo tema. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir este episodio con sus amigos para que más personas puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, no duden en dejarnos sus comentarios con sus propias reflexiones y preguntas sobre la relación entre Brasil y Venezuela. Siempre estamos ansiosos por escuchar sus opiniones. Hasta la próxima y que sigan explorando el fascinante mundo de las relaciones internacionales. Hasta la próxima.